6 de la mañana, 40 minutos, ya tenemos contacto con la doctora Constanza Vega. Ella es la coordinadora para esta crisis de la pandemia COVID-19 en el departamento de Casanare. Doctora Constanza, muy buenos días, bienvenida a Contacto Noticias. Muy buenos días, Matica, y un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se encuentran escuchando. Bueno, vamos a aprovechar, antes de pasar en concreto a lo que está pasando en la vereda La Guafilla, donde la comunidad en este momento está bastante iracunda porque se presenta allí una comunidad que tuvo contacto estrecho con una de las personas que salió positivo para COVID. Vamos a rogarle, nos regale el balance de lo que ha sido esta jornada, esta larga jornada de Semana Santa y donde ya van 7 casos en el departamento. Así es, Matica, nosotros pasamos, hace una semana teníamos 2 casos, hoy tenemos 7 casos, y esto es de lo que siempre hemos estado hablando cuando hacemos referencia a crecimiento exponencial o a contagio exponencial, y por eso es que el aislamiento social es tan importante. Que se ha avanzado en estas semanas, hemos identificado pues el nexo de contagio de estas personas. También se hace el estudio de contactos. Esto es como una cadena. Se hace una investigación donde se determina quién le transmitió el virus a esta persona y esta persona con cuántas estuvo en contacto. El estudio de contacto se llama esto, para empezar a tomar las medidas que la norma nos indica. En caso de que haya sido un contacto estrecho, pues tomar la muestra. En caso de que tenga algún síntoma, remitirlo a su EPS y seguir haciendo vigilancia epidemiológica. Esto es lo que las medidas pues como que hemos avanzado en esta semana. Decirle a la gente que no podemos ceder ni un minuto en todas estas medidas sanitarias, en el aislamiento social, en el lavado de manos, en el uso de tapabocas, en la desinfección de áreas comunes. Tenemos que seguir trabajando fuertemente en esto, porque si nosotros no hacemos eso, el virus se va a seguir transmitiendo a más personas y lo que no queremos es llegar a la situación que están viviendo otros países. Nosotros conocemos claramente nuestro sistema de salud y es clarísimo que las acciones, la mayor fuerza de las acciones tiene que estar en la contención de la pandemia, aunque el país ya entró a una etapa de mitigación, que lo que significa esta etapa de mitigación es que ya usted no necesita estar en contacto con una persona que haya estado fuera del país o que haya sido positivo, sino que cualquiera puede ser positivo en este momento. Y hay estudios que demuestran a nivel mundial que el 80% de los pacientes COVID positivos fueron contagiados por personas asintomáticas. Y eso es lo más preocupante, ¿no? La gente cree que solamente el peligro es con el que es positivo, con el que están tosiendo, estornudando y con dificultad respiratoria. No, muchas personas cursan sin ninguna sintomatología, por lo tanto no toman las medidas de precaución adecuadas y son ellos quienes contaminan al 80% de los pacientes que hoy están positivos en el mundo. Por eso es tan importante no bajar la guardia, así no haya síntomas, así usted quiere diga, no, pero yo no he salido del país, yo solo estaba en contacto con 3, 4 personas. Bueno, pues cualquiera en este momento, en esta fase que se encuentra Colombia, cualquiera podría ser portador del virus. Bueno, ahora vamos entonces, ya teniendo en cuenta esas advertencias, vamos a La Guafilla. O sea, ¿qué debe hacer una persona y su familia cuando uno de sus integrantes se le reconoce que tiene COVID-19? Bueno, esa persona normalmente se aísla en su propia vivienda, porque no tenemos unos lugares donde aislar a pacientes. Además, yo sí considero que estar en su propia vivienda, y si la persona no tiene ningún síntoma o puede ser manejada en casa, le da una mayor tranquilidad a esa persona que está contagiada del virus y a la familia. Sí. Esta persona pues debe mantener un aislamiento dentro de su misma familia, debe limitar. Nosotros sabemos que el virus se contagia a través de las secreciones, de las microgoticas de saliva que salen cuando hablamos, tosemos o estornudamos.
que si por ejemplo yo toso y me pongo la mano, luego toco una superficie, pasa otra persona y me saluda de mano, o toca esa superficie que yo toqué y luego con esa misma mano se toca alguna de las mucosas, sus ojos, su nariz, su boca, pues ahí lleva el virus. Entonces, si sabemos cómo se contagia, pues la forma de evitar su contagio es evitar contacto con este tipo de secreciones. Entonces, esas personas que tienen COVID y que están dentro de una vivienda deben mantener un aislamiento dentro de la vivienda, en una de las habitaciones. Tiene que tener un lavado especial, la loza y las cosas que esta persona está utilizando. Esta persona debe mantener un tapabocas dentro de la casa y evitar tocarse las mucosas. Se deben hacer desinfecciones continuas en la habitación donde está. Y hemos visto, Marta, que personas que han convivido en la misma casa con pacientes positivos, manteniendo las medidas de seguridad, estando en la misma vivienda, no se han contagiado. Entonces, es que mantengamos esas medidas que hemos recomendado todo el tiempo. Si sabemos cómo es el contagio, pues tenemos en nuestras manos también la forma de evitar contagiar. Cuando usted habla que el contagio se hace a través de las secreciones, o sea, siempre y cuando la persona use tapabocas, no salga de su casa, se mantenga aislado sus 14 o 15 días, que es lo que más o menos se viene recomendando, allí no se genera ningún riesgo para terceros fuera de la casa. Nosotros estamos incluso recomendando que ese aislamiento se mantenga durante 21 días. 21 días. Porque ya hemos visto, ¿sabes? Como es un virus nuevo, nada está escrito que la literatura lo tenga definido. Adicionalmente de ser un virus nuevo, a la hora de que la persona fallece por este virus, la mayoría de los países han puesto como medida de prevención no hacer necropsias. Al no hacer necropsias, se impide que se conozca exactamente cuál es la falla en el organismo que produce el virus y que termina causando la muerte. Italia es el único país que ha hecho entre 60 y 70 necropsias y ha determinado cosas nuevas para el mundo, que estamos en un aprendizaje de este virus. Pero lo que se sabe hasta ahora, incluso lo dicen los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, es que el virus puede viajar hasta una distancia de 2 metros. Veíamos que lo ampliaban a veces máximo a 4 metros. Es que el virus puede viajar a una distancia de esos. Por lo tanto, una persona dentro de una vivienda, sin salir, ni siquiera usando tapabocas, pues no va a contagiar a sus vecinos. Pero pues si tiene acceso a un uso de tapabocas, pues mucho mejor. Pero el virus no va a salir de la casa, va a pasar una pared y a llegar a la casa de los vecinos. Eso y eso es parte de lo que les preocupa a los profesionales de la salud. Ayer me mostraban un mensaje como un médico de aquí, de Chopaz, cuando llega a su casa se ha dado cuenta que sus vecinos han regado hipoclorito, clorox en el piso, y, o sea, si lo pudieran bañar con clorox antes de dejarlo entrar al edificio. Ese tipo de estigmatizaciones, y creo que no nos llegan nada bien en este momento. Creo que esta pandemia ha sacado lo mejor de muchos seres humanos, pero también ha sacado lo peor de ellos, y es ver la estigmatización que hoy en día hay sobre los trabajadores de la salud. Son las personas que están ahí en los hospitales trabajando día y noche por nosotros, para ayudarnos, el personal de los laboratorios de vigilancia en salud pública. Están dándola toda por manejar de manera adecuada esta pandemia, pero vemos comportamientos que uno dice, hombre, esto no debería estar sucediendo. Suficiente caos hay ya con la existencia de este virus y de esta pandemia para que nosotros también nos encarguemos de generar más caos con noticias falsas, con estigmatizaciones. Pero también hablo de que ha sacado lo mejor, porque he visto muchas personas siendo solidarias y apoyándose y apoyando a la gente que no tiene que comer en este momento. Entonces, pues esto es lo que hemos visto hasta ahora, y debemos entender que si tenemos 7 casos positivos, pues esas personas han estado, si no mantuvieron su aislamiento, su cuarentena obligatoria, que es difícil que usted la mantenga desde el primer día,
excepto que usted se entere que esa persona era positiva, pues va a irse a ir inmediatamente. Pero usted se entera unos días después de que esa persona es positiva, entonces han pasado 3 o 4 días, mientras que usted se entera en que usted si no ha seguido las normas, pues ha tenido un contacto con otras personas y ahí existe riesgo de contagio. Permítame, Johan. Sí, Marta, gracias. Doctora Costanza, muy buenos días. Mencionaba usted hace un momento que algo de lo que mucho ha afectado a esta situación del COVID-19 es toda esta información que está circulando en las redes sociales. Quería preguntarle justamente sobre toda esta información que está circulando sobre métodos de prevención, sobre posibles curas. ¿Hay algo que usted le pueda decir a la ciudadanía? Sí, están haciendo una vacuna, sí, están avanzando en esto, o toda esta información realmente es falsa, y pedir a la comunidad que deje de compartir esta información. Pues yo, ¿qué le puedo decir, Johan? Hay más de 80 grupos de investigación serios que están trabajando tanto en la vacuna del COVID como en su tratamiento. Pero estos grupos de investigación no sacan memes en Facebook, sacan notas oficiales a través de revistas indexadas, revistas científicas, lo que circula, los mensajes de voz. Yo creo que un profesional, un técnico, tecnólogo, una persona de servicios generales que trabaja en un hospital, que mande un audio generando pánico, eso no tiene perdón de Dios. Primero, es una falta de su ética. Segundo, es el colmo, porque además tiene cierta credibilidad que hablen de casos positivos. En este momento, y por eso los conductores de ambulancia, los conductores de ambulancia, el personal médico y paramédico está utilizando unos trajes especiales, porque la norma dice que de aquí en adelante tenemos que tratar a todos los pacientes como si fueran positivos. Sí. Pero eso no quiere decir que esa persona sea positiva. Eso no quiere decir que si fallece una persona en un hospital, falleció fue porque tenía COVID. Y dejar audios que han generado, además que uno como entidad pública envía un mensaje y tiene que pagar y hacer 1000 cosas para que ese mensaje le llegue a la gente. Pero empiezan a circular un audio amarillista o una noticia de esas que generan pánico, un meme de esos, y eso se riega, y lo decía una periodista en un video que publiqué, 10 veces más rápido de lo que se multiplica una noticia verdadera. Y no importa si esa persona luego sale a desmentirlo, ya el daño en cada uno está hecho. O sea, hay algo que hace que nosotros funcionemos los seres humanos o los colombianos de esa forma. Entonces salen y dicen, no, mire, eso no es cierto. Y usted cuando dice eso no es cierto, la gente sigue comentando. Sí, pero por ejemplo cuando yo digo, es que no es cierto que en Casanare haya más de 7 casos positivos confirmados por el Instituto Nacional de Salud. Sí, pero entonces, ¿por qué no nos dicen la verdad? A ver, o sea, no hay otra verdad. Están en la página del Instituto Nacional de Salud, a no ser que sea desde allá donde los están escondiendo, y eso es ilógico, eso no tiene sentido. Entonces, yo sí hago un llamado, de verdad, a la inteligencia, a ese análisis crítico de cada uno de nosotros. No podemos estar creyendo en este momento todo lo que nos envían, y gracias a Dios estaba leyendo, van a haber sanciones para estas personas. Esto es un tipo es como un secuestro, ese tipo de presiones psicológicas que se están generando en este momento. Eso tiene que acabar, porque esa pandemia está peor que la del COVID y está generando un daño emocional en las personas. Johan. Y precisamente sobre lo que dice la doctora Costanza, de esta información que llega a través del Instituto Nacional de Salud, y que la única fuente oficial es el Ministerio de Salud a nivel nacional. De ahí saca la información el Comité COVID-19 de Casanare, de ahí sale la información del gobernador. Doctora Costanza, ¿los medios de comunicación están ocultando información? ¿Los medios de comunicación? Sí, porque es que mucha gente, lamentablemente, y quiero hacer esta claridad, aprovechando que tenemos este contacto con usted como coordinadora del comité, porque incluso personalidades de la vida pública del departamento señalan a los medios de comunicación como cómplices del Estado y de las autoridades, ocultando la información sobre los casos positivos en Casanare. No, Johan, yo lo que pienso es que la gente, y lo que he podido leer, es que la gente quiere que se le diga
quién es, cómo se llama, dónde, me piden todo el tiempo, díganos en qué lugar están ubicados. ¿Para qué? Para empezar la estigmatización, para que esa persona que además acaba de recibir la noticia de que es positivo, de que estuvo en contacto con un positivo, que nosotros sabemos lo que se siente, entonces además de eso tenga que ser rechazado por la sociedad. Nosotros tenemos que madurar en ese sentido muchísimo. Yo a veces antes creo todo lo contrario, que cuentan más de lo que debe, pero eso es lo que sucede, la gente quiere el chisme. Nosotros, por eso nos encantan los realities, por eso los colombianos somos felices viendo novelas y creemos todavía que esta es una telenovela y entonces, ay, ¿quién sería? ¿Pepita? Ay, sería la que estuvo allá. Y entonces le damos ese entorno, ese contexto como de novela, y entonces queremos saber quién es la protagonista y quién fue la otra y quién no sé qué, y eso es lo que pide la gente. Leía un mensaje de alguien que le escribía a un medio: no sean mediocres, no den noticias, díganos quién es, dónde vive, no sé qué. Entonces lo que quieren es antes mayor información. Tanto ustedes como nosotros, y el gobernador ha hecho un ejercicio muy juicioso en que cada vez que nosotros conocemos de voz del Instituto Nacional de Salud casos positivos, el gobernador a los pocos minutos de que sale en la actualización de la página del instituto está notificando cuántos casos positivos hubo en el departamento, en qué ciudades están ubicados, el rango de edad, el género, qué es, y si se encuentran en casa o hospitalizados. Esa es la única información que nosotros podemos dar, porque si damos más información estaríamos también violando los derechos que tiene esa persona a la privacidad y hacen parte de la historia clínica de los pacientes. Entonces aquí nadie está mintiendo, aquí estamos trabajando todos conjuntamente y yo les agradezco de verdad a los medios de comunicación que se han unido a ayudarnos a informar de manera veraz y oportuna lo que viene sucediendo, no solamente a nivel de departamento, sino de país y del mundo, sin generar pánico, sin buscar la gente está en este momento tratando de buscar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces un día acusan a unos, otro día acusan a otros, un día se solidarizan con quienes pueden estar en contagio, pero el otro día los señalan. Entonces hay muchas emociones y lo único que yo puedo decir es que las noticias falsas, los memes y esos audios que están circulando, lo único que hacen es generar más confusión. Y pensemos en los niños, ellos no entienden qué está pasando, pero nos ven a los adultos en un caos total y escuchando ese tipo de cosas. Imagínense el estado de ánimo en que pueden estar ellos. Aprovechando pues este momento en Casanare, ¿cuántas pruebas en ese momento están pendientes de conocerse el resultado y de qué tiempo atrás ha sido en esas tomas? Ayer teníamos sala de análisis de riesgo, que es un grupo que se reúne todos los días a analizar la situación epidemiológica del país, del departamento, a la de vigilancia en salud pública, específicamente de lo que hemos venido avanzando, y del laboratorio de salud pública. Le puedo dar el dato con corte. Ayer a las 8 de la mañana, sin haber tenido en cuenta las muestras que se tomaron en el transcurso del día, ayer había 2 grupos tomando muestras. Ayer a las 8 de la mañana se habían tomado 283 muestras y si mi memoria no falla, porque no tengo el dato acá, tenemos 56 muestras pendientes que corresponden a las muestras tomadas entre jueves, viernes, sábado y domingo santo. O sea, hay 56 muestras pendientes, ¿sí? 56. Sí, señor. Bueno, doctora, me regreso. Tomadas en los últimos, contando ayer, en los últimos 4 días. O sea que ya el instituto se puso al día con el procesamiento de las muestras. Uh-huh. Doctora, ¿cuántas muestras se están procesando diariamente a nivel nacional? ¿Se tiene ese dato? No, nosotros no lo conocemos ese dato, nosotros vemos que varía mucho, pero es muy fácil calcular el promedio. Lo que tenemos que hacer es en la página del Instituto Nacional de Salud, dice cuántos pacientes descartados hay, cuántas pruebas positivas, se suma eso y se divide en el número de días, que fue desde aproximadamente el 2 de marzo que se empezaron a procesar muestras en nuestro país. Doctora Constanza Vega, me regreso al caso de La Guafilla, porque es que toda la comunidad de La Guafilla en este momento está pendiente de este tema y no les ha quedado claro.
Entonces, las recomendaciones están por parte suya como especialista y parte de este grupo científico del departamento de Casanare. El aislamiento debe ser la recomendación por 21 días de las personas que tengan COVID-19 y de su núcleo familiar. Esa persona que tiene COVID-19 o que está contagiada en este momento debe hacer internamente, allá en su casa, en su habitación, uso de tapabocas, tener sus propios elementos para tomar alimentos y también elementos sanitarios para no generar el contagio, ni siquiera con su familia. La pregunta que tienen, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, para que quede claro allá, esto es allá al interior de la vivienda. Usted explicaba, el virus no va a coger a caminar por las paredes, el virus no va a coger a andar 3, 4 metros y pasarse para donde el vecino. O sea, ¿por qué están ustedes tan seguros de esto? Eso es lo que nos decía Martica, eso es lo que en este momento la teoría y lo que hay descrito del virus y las formas de contagio dicen, que el virus se transmite a través de las microgotas de saliva, cuando usted tose, estornuda o se toca alguna de las mucosas, y que viaja incluso en los lineamientos del Instituto Nacional de Salud. O sea, yo no estoy diciendo ese es mi conocimiento, estoy diciendo los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, que es la máxima autoridad en el país, y que para sacar un lineamiento tuvo que haber revisado toda la bibliografía que existe del virus a nivel mundial. Define que contacto estrecho es haber estado a menos de 2 metros por más de 15 minutos en un espacio cerrado con la persona que es positiva. Entonces, si una persona, yo estoy en este momento parada en el balcón de mi casa, está aquí, yo creo que a unos 4 metros está la casa, el jardín de la vecina. No estoy poniendo en riesgo, en caso de que yo tuviese el virus, poniendo en riesgo a los vecinos al pararme en el balcón. Para nada, porque el virus no viaja a esto, y no así estoy utilizando tapabocas, eso es una barrera. Entonces, eso es lo que se conoce de la forma de contagio del virus. El virus no puede pasar una ventana o una pared. Entonces, una persona que esté dentro de su casa, y por eso la recomendación a nivel mundial, aislamiento social, porque está demostrado que si usted no entra en contacto con otra persona, no hay forma de contagiar el virus. Sí. Tiene que entrar en contacto con otra persona. Bueno, entonces que quede claro ahí, tiene que estar en contacto. Ahora, ¿qué pasa? Pasan los 21 días que son los recomendables para superados este virus. ¿El virus queda en la casa ahí o el virus fallece, muere, fenece ahí? ¿Cómo funciona? Porque a ellos les queda la psicosis que ahí va a quedar el virus. También hay estudios que han demostrado cuánto tiempo vive el virus en las diferentes superficies. Se demuestra que vive más en el plástico, que tiene un poco más, que vive también en el acero inoxidable, que vive menos sobre el papel y la madera. Entonces, el virus puede quedar vivo en esas superficies durante algún tiempo. Entonces hay que desinfectar, es necesario hacer una desinfección porque puede durar hasta 72, es lo máximo que se ha demostrado que vive sobre una superficie de 72 horas, 3 días. Entonces, o se deja ese espacio vacío durante 8 días, o lo mejor es proceder a hacer una desinfección del lugar donde estuvo esa persona. Sí. Igual pensemos en los hospitales. En los hospitales van a estar entrando muchas personas que se sospecha tengan COVID y que seguramente más adelante se van a confirmar. Entonces, lo que se hace es desinfección de las áreas para evitar que haya contaminación cruzada con otras personas. Doctora Costanza, en el caso de la comunidad de La Guafilla, sabemos que fue una decisión de la administración municipal, o eso hasta el momento lo que hemos podido determinar, pero ¿no estaba de más haber convocado a la comunidad, haberle comentado, haberle dado algunos protocolos de salud? Bueno, yo me considero que no puedo opinar sobre el tema porque lo desconozco, realmente no tengo claridad. Lo que acabo de pronto de escuchar un poquito a través de ustedes mismos, pero no tengo claridad de lo que haya sucedido. Sí. Entonces no considero que no puedo opinar frente al tema, es una decisión del municipio. Entiendo a la comunidad también, entiendo al municipio, entiendo a las dos partes, pero esto es a que entendamos que todos podemos estar en esa situación y a que de verdad seamos solidarios. Que no, yo como veo las cosas y lo que pude escuchar,
no está en riesgo la vida de nadie. Entonces, cualquiera de nosotros podría estar en esa situación. Pero también pues sé el miedo que se siente también. Entonces, pues es algo que como digo, no es del departamento y me siento impedida para opinar. Permítame, usted nos decía con antelación, las historias clínicas no se pueden dar a conocer. Y si se explica que una persona tiene COVID-19, ¿se estaría dando a conocer la historia clínica? Totalmente, Martica. La historia clínica tiene una normatividad tan estricta que si yo voy a pedir la historia clínica de mi mamá a un hospital o de mi hijo, aquí ya tiene, donde mi hija tuviera más de 18 años, voy a pedir la historia clínica, no me la entregan a mí. La historia clínica le pertenece al dueño de la historia clínica, del que es la historia clínica. No se le puede entregar absolutamente a nadie más. Y las instituciones de salud tienen una normatividad y tienen que custodiar esa historia clínica para que nadie pueda dar información sobre eso. Entonces hay sistemas de rastreo de quién entró, quién revisó esa historia clínica al sistema, para poder cuando hay algún tipo de fuga de información, para poder identificar quiénes son las personas que están dando información sobre las historias clínicas, y eso tiene sanciones y sanciones muy fuertes. Por lo tanto, nosotros no podemos dar ningún tipo de información, y nosotros decimos como no, o sea, sí, somos muy civilizados, lo podemos manejar, y la gente solamente queremos que nos digan en qué barrios están, y mire lo que está sucediendo en La Guafilla. Entonces, definitivamente, más adelante habría que hacer, si se incrementan los casos en Yopal, un mapa de riesgo, como lo está haciendo Bogotá. Pero Bogotá es una ciudad de 8 o 10 millones de habitantes, donde difícilmente, o sea, el contacto entre vecinos es tan limitado. Ellos no son como nosotros de que no, ellos su contacto es limitadísimo. Entonces ellos a veces no saben ni siquiera quién vive en el apartamento de al frente. Nosotros sabemos quién vive en todo el barrio, con nombres, apellidos, le sabemos los chismes de todo. Entonces para nosotros es muy complicado empezar a hacer un mapa en este momento de la ubicación de esos 7 pacientes. Permítame, Carlos Betancourt quiere hacerle una pregunta, y es lo siguiente: en cuanto a la situación de desinfección en los sitios públicos, ¿sí funciona esta desinfección en sitios públicos o no sirve para nada? ¿Qué dice en este momento la experiencia médica frente a estos virus? Depende de los elementos con los que se están usando para desinfectar, pero ese es un virus que con unas mezclas con bajo alcohol ya se desintegra, y es lo que han demostrado, como les digo, estudios que han realizado, y es que por lo menos estas cámaras de desinfección que han colocado a las entradas de los hospitales aquí en el departamento, un trabajo que yo creo que hay que agradecerle a nuestro gobernador y a la Secretaría de Salud Departamental por esas cámaras. Tiene un bajo contenido de hipoclorito de sodio, y con ese bajo contenido ya está demostrado que genera una desinfección. Entonces las limpiezas de las superficies, por ejemplo en las zonas públicas, que a veces lo hacen con esas soluciones de agua con hipoclor, o en la casa las personas que mezclan agua destilada con alcohol y algo de glicerina para limpiar las superficies, todo este tipo de soluciones están digamos degradando el virus. Sí, Johan. Marta, quería complementar algo sobre lo que señalaba hace un momento la doctora Costanza, y es que la Superintendencia de Industria y Comercio recordó sobre la obligatoriedad que existe de mantener esta reserva y confidencialidad de datos personales y la información de quienes están siendo tratados por COVID-19. Los datos relativos a la salud de los pacientes son de naturaleza sensible, y sobre esta clase de información existe una responsabilidad reforzada que implica la adopción de mayores medidas de seguridad, restricción de circulación, acceso y de uso confidencial, es lo que dice la Superintendencia. Eso respecto a mucha gente que nos escribe que por qué no damos la identidad o no decimos dónde viven los pacientes, como decía la doctora Costanza. Y es que hay esa preocupación, que empiecen a estigmatizarlos, como ya está sucediendo en algunos conjuntos cerrados y edificios de la ciudad de Yopal, donde empiezan a estigmatizar al personal de salud, pidiéndoles que no utilicen los ascensores o pidiéndoles que se cambien de ropa antes de ingresar a las áreas comunes.
Bueno. Así es, Johanny, yo pienso que quienes más saben de desinfección son los mismos profesionales de la salud. Ellos saben perfectamente cómo no se debe contagiar un virus o una bacteria. Entonces, si no fuera así, imagínense la cantidad de virus y bacterias que hay dentro de una institución de salud. Si nosotros no supiéramos cómo hacer ese manejo, pues estaríamos infectando a todo el mundo. O sea, la gente iría a los hospitales a sanarse sin enfermarse. Entonces, ellos saben cómo hacer el manejo, ellos se quitan sus elementos de protección personal a la salida de la institución, pasan a través de estas máquinas de desinfección y son personas que tienen claro el manejo responsable de lo que está sucediendo. Entonces, yo sí le pido a la comunidad de este departamento hago un llamado al respeto hacia todas las personas que en este momento, desde el lado, la persona de servicio general y las enfermeras, todas las personas que están trabajando en los hospitales, creo que necesitan nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestra solidaridad. Algunos dicen no queremos aplausos, queremos que por lo menos no sentirnos rechazados por la sociedad, porque ellos no están diseminando el virus. Entonces sí es un llamado de verdad a la comunidad para que tengamos un respeto y un buen trato con estas personas que hoy trabajan en los hospitales para salvarnos la vida a todos nosotros. Bueno, pues con eso ya para terminar, doctora Costanza, esperemos entonces en la Guafilla, la población de la Guafilla haya quedado claro y de paso a todos nosotros, la situación de aislamiento, las recomendaciones, las 72 horas más o menos que dura el virus en diferentes elementos para tener en cuenta, no camina 4 o 5 metros, si no hay ese contacto, ese toque de manos, ese toque de secreciones, pues no va a haber muy seguramente contagio en la actualidad. Y esto me lleva a la otra cara, es cómo están en protección de bioseguridad nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros vigilantes en los centros asistenciales, porque ya se empieza a incrementar el número de casos y corremos el riesgo que alguno sea gravoso. La Secretaría de Salud Departamental, en cabeza de la jefe Jenny Díaz, y la Dirección de Prestación de Servicios viene haciendo unas investigaciones, se llama vigilancia y control en las entidades, en las prestadores de servicios de salud, para verificar este aspecto, cómo están los elementos de protección personal. ¿Qué sucede? Voy a dar un ejemplo con uno de nuestros hospitales más grandes, y es que se gasta un promedio de 8,000 tapabocas quirúrgicos a la semana. Entonces puede ser que tengan unas existencias ahí, pero el consumo de elementos de protección personal es muy elevado. Ha habido, desde el principio he visto el trabajo que el gobernador y que los gerentes vienen haciendo para conseguirlo, pero también es cierto que hay quejas por parte de algunos profesionales de la salud de que no han tenido los elementos de protección personal adecuados. Entonces estamos desde la Secretaría de Salud revisando el tema en cada uno de los prestadores, y ayer salió un decreto que permite que los municipios entren a apoyar a todos sus hospitales y sus centros de salud con recursos para mejorar todo lo de elementos de protección personal, porque la norma dice que lo deben hacer las ARL y pues las empresas donde se trabaja, pero las ARL no están dando absolutamente nada, y sí, no podemos poner en riesgo el personal de salud. Estaba antes de recibir la llamada de ustedes viendo un video donde en un hospital en España solo atienden pacientes COVID positivos y no se ha contagiado una sola persona en el hospital, nada, ni un médico, ni una enfermera, nadie, porque han mantenido unos elementos de protección personal y unas medidas de bioseguridad muy estrictas. Entonces es posible manejar pacientes estrechamente, estar en contacto con sus secreciones y no contaminarse siempre y cuando se cuente con los elementos de protección, de los cuales también es importante decir, hay un desabastecimiento a nivel mundial, y un tapabocas que se conseguía en 5,000, 6,000 pesos, un N95, hoy en día nos lo venden en 33,000 pesos. Entonces hay un desabastecimiento, hay un sobrecosto, y nosotros ya hemos visto pues como que también hay otro tipo de entidades alrededor al acecho de compre algo sobre que
que no sea los 5.000 y va a haber. Entonces, ahí hay todos con la intención de querer ayudar y aportar. Esperamos que este decreto que salió ayer nos abra también una puerta para que los hospitales se oxigenen con elementos de protección personal y puedan, valga la redundancia, proteger a su personal de salud. Claro que sí, porque es que la misma comunidad del Oro está solicitando las acciones por parte del estamento político administrativo del departamento de Casanare para que haya estos elementos de protección, priorizar la protección al personal sanitario y de apoyo del contagio con el coronavirus. Están requiriendo en este momento mascarillas quirúrgicas, tapabocas, respiradores N95, caretas, gafas, trajes, batas manga larga, antifluidos, polainas y demás elementos necesarios, porque llama la atención que el 80% de personas que están trabajando en este momento son por OPS, entonces la mayoría de ellos no cuentan con estos elementos, no cuentan con esta asistencia, y esto hace que desde ya se haga el llamado tanto a la gerencia del hospital como a la gobernación y de paso a las ARL, donde están en este momento siendo conminadas para que respondan ante esta necesidad. Doctora Constanza Vega, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. A ustedes muchísimas gracias y pues una última aclaración es que en estos momentos no hay ningún tipo de diferencia, o sea, si normalmente sí lo hay, y es que los recursos de las entidades de los hospitales no se le puede dar elementos de protección personal a las personas de contrato. En este momento esa discriminación, porque es una discriminación, no existe. En ese momento existe la obligatoriedad de dar elementos de protección personal a todas las personas que laboran en las instituciones y es como la intención máxima de todo el mundo es protegerlos a ellos. No sacamos nada con tener unas instalaciones, con tener una capacidad instalada, con tener unos planes de expansión, que no tenemos un recurso humano para atender. Entonces, nuestra prioridad es blindar el recurso humano que presta servicios en salud, y el consumo es altísimo, pero se están analizando todas las circunstancias, todas las situaciones para poder entrar a dar el apoyo a los prestadores de servicios de salud. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a Johan, a Carlos, a William, a todos los que nos acompañaron hoy, y gracias. 7 de la mañana, 18 minutos.